Vamos a continuar en esta segunda parte de nuestro encuentro con la ponencia que van a desarrollar cada uno de ellos en las líneas jurisprudenciales posteriores del Tribunal Constitucional. Hemos visto en las primeras intervenciones aquellas iniciales y ahora ya vamos a una época distinta, posterior, en la que se ha ido atribuyendo una jurisprudencia amplia en materia laboral y de seguridad social, de derecho del trabajo y de seguridad social, y en materia de administrativa, tanto por don Fernando Valdés Dalré como el magistrado también don Ricardo Enríquez Sancho. ¿Qué les voy a decir de estos dos compañeros que tengo a mi derecha y a mi izquierda? Los dos son dos extraordinarios magistrados, cada uno en su especialidad, pero son unas personas con unas capacidades que abarcan todo lo que forma aquello en lo que el Tribunal Constitucional interviene, todo lo que cubre en cualquiera de sus manifestaciones, sin perjuicio de que, lógicamente, tengan una especialización que les ha dado sus muchos años de esfuerzo y de trabajo en cada una de sus distintas labores. A don Fernando en la cátedra, no olvidemos que ha sido catedrático de Derecho Administrativo y de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Después ha sido también catedrático en las universidades de Salamanca, Valladolid y, por supuesto, en la Autónoma de Madrid hasta su jubilación, en la Complutense, hasta 1991, que se jubiló. Ha sido también el responsable de la carrera de la abogacía del Estado entre 1986 y 1990. Me está poniendo al día, y en todo caso es un maestro en todo lo que hace, y además es una persona con una personalidad que llama la atención, la capacidad que tiene para integrarse en un colectivo como es nuestro Tribunal Constitucional. Por lo que hace a mi compañero en la carrera judicial, don Ricardo, pues le ha ocurrido a lo largo de la misma pues lo que nos ocurrió a todos cuando empezamos. Tuvimos una serie de rápidos destinos en juzgados de primera instancia e instrucción entonces. Después superó la oposición restringida, la oposición a la especialidad en contencioso administrativo. Estuvo durante muchísimos años en la Audiencia Nacional, también fue primero miembro de la Sala de Albacete de lo contencioso administrativo, de la Audiencia Territorial y después del Tribunal Superior de Justicia, también en la Audiencia Nacional y finalmente en el Tribunal Supremo, hasta que se incorporó al Tribunal Constitucional en 1914. Bueno, pues tiene la palabra don Fernando Valdés para hablarnos de la más relevante doctrina constitucional sobre materia de trabajo y seguridad social. Normalmente decía siempre legislación y jurisprudencia. A partir de ahora no me equivocaré. Queridos compañeros, queridos académicos, queridos y admirados letrados, las demás autoridades que quedan por ahí, que ya no sé cuántos son a esta hora, ya pocos, ¿verdad? No queda. Cuando yo recibí el programa de esta ponencia, confieso que me produjo una cierta sorpresa. Y voy a intentar en 30 segundos decir por qué. Porque la primera ponencia dice los primeros desarrollos jurisprudenciales: igualdad, materia electoral y aspectos
penales, ámbito penal. Qué buenas ponencias han sido esas. Pero inmediatamente en el segundo panel se decía líneas jurisprudenciales posteriores. ¿Posteriores de qué? Porque en el primer panel no se había hablado de materia laboral, que es la que se me asignaba. Entonces difícilmente yo podía hablar de una jurisprudencia posterior si previamente no se había hablado de una jurisprudencia anterior. Entonces, claro, eso ya me planteó un problema de imposible cumplimiento. En 20 minutos, que fue el tiempo que me dijo inicialmente nuestro moderador, el querido amigo Santiago Martínez Vares, intentar explicar la jurisprudencia constitucional en materia laboral, su evolución, y además ha añadido algo, seguridad social, pues ya resultaba absolutamente imposible. ¿Qué es lo que he hecho? Pues ser muy selectivo. A lo largo de mi exposición, que espero que cumpla los requisitos de tiempo, ampliados ahora como consecuencia de la inasistencia de nuestra compañera María Luisa Balaguer, que pasa de 20 y tantos a 30 minutos, ¿no? Digo, como consecuencia de eso, pues voy a ser un poco selectivo. Me voy a referir en primer lugar a algunas premisas constitucionales del control de las normas laborales o de su aplicación. Y luego voy a seleccionar dos temas concretos que me parece que forman parte de lo más granado de la jurisprudencia constitucional en materia laboral. No pretendo ser exhaustivo, podía haber elegido otras muchas materias. Luego me referiré a cuáles son esas y diré, por ejemplo, qué otras materias podía haber elegido. Comienzo, pues. En el examen de la constitucionalidad de una norma laboral o de su aplicación por el Tribunal Constitucional o de su aplicación por los operadores jurídicos, el Tribunal Constitucional ha intentado, aunque no siempre lo ha logrado o no siempre ha querido, poner el foco en los principios, valores y en los contenidos esenciales de los derechos fundamentales que resulten afectados, para concluir, tras este test de control, si desde esos parámetros la regulación o actos que se impugnaban eran o no conformes al texto constitucional. Es una evidencia lo que digo, es una obviedad notable, pero quiero destacarla porque es una premisa, me parece, absolutamente inexcusable. Valores, principios constitucionales y contenido esencial del derecho fundamental, allí donde estos están afectados, forman parte de los criterios de referencia de cualquier enjuiciamiento y, desde luego, del enjuiciamiento laboral. Entro en el primer tema. ¿Cuáles han sido las premisas constitucionales de carácter específicamente laboral? Rápidamente expuestas. En primer lugar, el reconocimiento constitucional de la ciudadanía de la empresa. Luego me referiré a la que para mí constituye la sentencia de referencia. Digo, el reconocimiento constitucional de la ciudadanía de la empresa, con los derechos fundamentales que eso lleva aparejado. En segundo lugar, el reconocimiento de la asimetría sustancial que adjetiva las relaciones laborales, de lo que creo sería buena prueba la consagración de las organizaciones sindicales representativas en el artículo 9.2 y la igualdad sustancial, en el artículo 9.2, la igualdad sustancial, el artículo 9.2. Tercero, la vocación de superación de un modelo de relaciones laborales clásico y no democrático, intentando sustituirlo por otro constitucional, moderno y de respuesta histórica frente
a la norma fundamental, frente al desafío de la norma fundamental. Cuarto, la consagración de la autonomía normativa, que para todos los que nos hemos dedicado al derecho al trabajo, pues es uno de los ejes centrales más importantes y que está reconocido en el artículo 37.1 de nuestro texto constitucional. Y finalmente, el reconocimiento del conflicto laboral y los medios de autotutela colectiva. No puedo dejar de mencionar aquí, y a medida que pasa el tiempo, es una sentencia la que voy a citar que me parece que progresivamente la voy engrandeciendo. Me refiero a la sentencia que resolvió, la sentencia de 8 de abril, me parece, o 8 de marzo, la sentencia 1081, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad contra una norma preconstitucional. Me estoy refiriendo al Real Decreto Ley de 1977. Pero además de estas premisas constitucionales de naturaleza laboral, pues también han funcionado otras en materia laboral que no han sido estrictamente laborales. Por ejemplo, toda norma tiene que responder a los mandatos del artículo 9.3, es decir, a la interdicción de la arbitrariedad. Segundo, toda norma que incida en derechos fundamentales debe asegurar el contenido esencial de los derechos. Tercero, esto implica que haya parámetros por completo ajenos al test de constitucionalidad sobre derechos fundamentales. Sin ánimo por mi parte de ser exhaustivo, el interés empresarial o la afectación de este interés, la proporcionalidad de la medida limitativa, las referencias o determinaciones de carácter contractual, y aquí puedo citar la tesis que mantuvo este tribunal durante los primeros años, fundada en que la buena fe contractual actuaba como límite del ejercicio de los derechos fundamentales en la empresa, tesis esta contractualista que a partir del 95 pues el propio Tribunal Constitucional marginó y dio de lado, y que sin embargo en los últimos tiempos está volviendo a aparecer en alguna de las sentencias en materia laboral. En definitiva, la doctrina constitucional ha ido afirmando y reafirmando de forma variable y constante las garantías de tutela en el marco laboral, garantías de tutela absolutamente insoslayables, de modo que el modelo constitucional de relaciones laborales está fuertemente intervenido desde la Constitución, desde esos parámetros esenciales, y ya no voy a insistir más. Enunciada la idea ahora desde el otro polo, desde otro ángulo, los derechos del empresario como propietario y titular de la organización y de sus poderes directivos no pueden operar al margen de los parámetros de constitucionalidad, en concreto del contenido esencial de los derechos fundamentales. En otras palabras, los poderes empresariales no resultan meramente limitados por los derechos fundamentales de los trabajadores, sino antes al contrario, originariamente son delimitados. Y evoco la diferencia entre delimitación y delimitación que yo aprendí en uno de los textos clásicos del derecho constitucional. Late en definitiva la idea de reequilibrio en la jurisprudencia constitucional, de reequilibrio de la asimetría entre las partes del contrato, reequilibrio este que ha sido declarado desde antiguo. Una vocación expansiva de la tutela ligada a la superación de la desigualdad, no ya formal, sino material, que caracteriza la relación entre empresario y trabajador. Yo creo que, y la mencioné de manera silenciosa, creo que la sentencia, el fundamento jurídico segundo de la sentencia 88/1985, logra expresar de manera
alguna persona ha dicho un tanto solemne, pero yo creo que de manera ejemplar esta búsqueda del tribunal de un reequilibrio de la asimetría de poderes entre empresario y trabajador. Dijo esta sentencia, que luego ha sido repetida incluso a veces sin citarla por otras muchas de nuestro tribunal. Dijo: ni las organizaciones empresariales forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad, ni la libertad de empresa que establece el artículo 38 del texto constitucional legitima el que quienes prestan servicios en aquellas por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas que tienen un valor central y nuclear en el sistema jurídico constitucional. Fin de la cita literal. Como decía, pues rápidamente voy a mencionar dos temas. Podía haber citado otros muchos, ¿no? Por ejemplo, este tribunal en sus años iniciales sentó las bases, y a veces se nos olvida, del derecho a la tutela judicial efectiva, declarando la inconstitucionalidad de numerosos preceptos de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980 y reconociendo esa doble vertiente del derecho a la tutela en el estadio inicial de acceso y en el posterior de recurso. O, por ejemplo, todo lo que ha significado la jurisprudencia en materia de igualdad y de discriminación. O, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, de ejercicio de derechos fundamentales por parte de los trabajadores. Ahí quedan las sentencias en materia de libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Bueno, pese a todo, yo he decidido hablar de dos temas, que son los que voy a desarrollar ya con una cierta celeridad. El primero, el de la garantía de indemnidad. Y el segundo, el del contenido de la libertad sindical, que son creación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su etapa más fundacional, y que más respecto de la garantía de indemnidad y menos respecto del contenido de la libertad sindical ha ido evolucionándose y expandiéndose a lo largo de toda la vida de este tribunal. Garantía de indemnidad. Se sabe lo que es. Es una vertiente de la tutela judicial efectiva. La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no solo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial, que ocasionen la pérdida, la privación, la sustracción de garantías procesales, sino que asimismo este derecho, el derecho de indemnidad, el derecho de tutela, puede verse afectado, puede verse vulnerado cuando su ejercicio o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y en su patrimonio de derechos. Esa es la garantía de indemnidad. Y en el campo de las relaciones laborales, la garantía se traduce en la imposibilidad por parte del empresario de adoptar medidas intencionales de represalia, de reacción, derivadas del ejercicio por el trabajador de su derecho del ejercicio por el trabajador del derecho a la tutela de su patrimonio jurídico. Consiguientemente, una actuación empresarial que cause perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado el trabajador una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que se creía asistido, debe ser calificada como radicalmente nula, por contrario al artículo 24.1 de nuestro texto constitucional. Hay muchos ejemplos, citaré algunos.
Sentencia 198/2001. Asumió la hipótesis de la lesión de ese derecho en relación con denuncias previas del trabajador no vinculadas propiamente a su contrato de trabajo. Empezamos a ver la expansión. Sentencia 55/2004. Extendió la garantía de indemnidad a reclamaciones extrajudiciales. Sentencia 16/2006. Dio un paso nuevo al afirmar que una demanda de conflicto colectivo, aunque no haya sido planteada por razón de legitimación por los directamente interesados, sino por un sindicato, puede ser la acción judicial previa de referencia para analizar la existencia o no de la vulneración. En fin, sentencia 120/2006. No cabe negar los indicios de lesión de la garantía de indemnidad en función del resultado de la demanda previa. Lo que importa en definitiva, como ha dicho el tribunal, es la posible conexión entre el ejercicio de acciones y la medida empresarial sucesiva, con independencia de que ésta haya ocurrido o no con acciones judiciales o de cuál haya sido su resultado final. Sobre la libertad sindical. Sabido es, no voy a insistir en ello. Y si no es sabido, que se estudie este tema por los aquí presentes, porque lo merece. Sabido es, digo, el carácter poliédrico, complejo del contenido de la libertad sindical. Como ha dicho la jurisprudencia de este tribunal, pues el artículo 28 establece el ámbito objetivo y el ámbito subjetivo. Me voy a referir exclusivamente a algunas sentencias en la parte objetiva, es decir, en el contenido. Básica resulta la sentencia 281/2005 sobre el uso del correo electrónico de propiedad de la empresa con fines de información sindical, en el que el Tribunal Constitucional precisó los diversos contenidos exigibles y amparados de dicho derecho fundamental. Por primera vez consideró, y lo hizo de una manera integral, como no había hecho ninguna otra resolución, la identificación de la cobertura objetiva del artículo 28.1. Y lo diré en términos ya muy sumarios. Dijo aquella sentencia, intentando, digamos, sintetizar, pero al mismo tiempo complementar jurisprudencia anterior. Dijo aquella sentencia: el contenido de la libertad sindical se estructura en un contenido esencial, mínimo e indispensable. No se restringe este contenido esencial a la vertiente exclusivamente organizativa o asociativa. La libertad sindical tiene una vertiente organizativa y otra vertiente, que voy a decir cuál es, sino que también afecta a la vertiente funcional, es decir, al ejercicio de derechos. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el contenido esencial de la libertad sindical no agota la vía a través de la cual se puede y debe proteger por normas legales, por convenios colectivos o incluso por decisiones unilaterales del empresario, la propia libertad sindical. Dicho en otras palabras, aunque haya determinadas facultades de la libertad sindical que no forman parte del contenido esencial, si están reguladas en convenio colectivo, en una norma legal, o son reconocidas unilateralmente por el empresario, ese es el contenido adicional que puede ser protegido y amparado por los mecanismos especialmente privilegiados del artículo 53 de la Constitución, es decir, por la vía del amparo. La sentencia 281/2005 fue incluso más allá.
El contenido del derecho a la libertad sindical no se agota en ese doble plano, esencial y adicional, de fuente legal o convencional, sino que también derechos sindicalmente caracterizados, como decía antes, que tienen su fuente en meras concesiones unilaterales del empresario. Añadió que el contenido adicional, sea cual sea su fuente, puede añadir prerrogativas y poderes sindicales distintos a los comprendidos en el artículo 28.1 de la Constitución, pero puede también quedar referido a derechos y facultades que integran ese número mínimo indisponible del derecho fundamental. La diferencia, claro está, entre contenido esencial y contenido adicional es que el legislador ordinario no puede modificar, suprimir el contenido esencial. Por el contrario, el contenido adicional establecido en una ley puede ser modificado por ley, pero mientras la ley, el convenio colectivo o la decisión unilateral ante el empresario no lo suprima, ese contenido adicional forma parte del derecho a la libertad sindical y como tal puede ser especialmente protegido. Y termino, muchas gracias por su atención. Pues tiene la palabra don Ricardo. Muchas gracias. Buenas tardes. Después de sumarme a las palabras de bienvenida a los ilustres académicos que comparten con nosotros este seminario, de felicitar por esta iniciativa a sus organizadores, al presidente del Tribunal Constitucional y al presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y después de agradecer muy sinceramente la presencia en esta sala a los que todavía a estas horas de la tarde nos siguen acompañando, pues voy a referirme a dos sentencias de este tribunal que en materia contenciosa administrativa me parecen especialmente relevantes. Una, que se aparta de la interpretación que hasta ahora había mantenido este tribunal del artículo 149.3 de la Constitución en cuanto al principio de prevalencia del derecho estatal sobre el de las comunidades autónomas. Y otra, que declara inconstitucional el precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que condicionaba la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso de que quien hubiera sufrido prisión provisional no resultara después condenado, a los casos en que esa absolución o sobreseimiento libre derivada de que no se había producido el hecho imputado. Entre las distintas posibilidades en que puede resultar de aplicación el precepto del artículo 149.3 de la Constitución, que establece la prevalencia de las normas estatales sobre las comunidades autónomas en caso de conflicto, ante este Tribunal Constitucional se ha planteado esa aplicación en los supuestos en que una legislación autonómica plenamente válida en el momento en que se aprobó resulta disconforme con una legislación básica estatal aprobada con posterioridad. Hasta la sentencia 102/2016 de 25 de mayo, la doctrina de este tribunal rechazaba que en tal supuesto resultara de aplicación el citado precepto constitucional y consideraba que lo que procedía era declarar la nulidad de la ley autonómica por su inconstitucionalidad sobrevenida. Esta doctrina se inicia con la sentencia 1/2003 de 16 de enero y se consolida con la sentencia 66/2011 de 15 de mayo, que anula una sentencia de un juzgado de lo contencioso administrativo de Santa Cruz de Tenerife y otra de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desestimatoria del recurso de apelación interpuesto contra ella. En estas sentencias de Canarias, los magistrados sí habían aplicado el principio de prevalencia de la legislación estatal y habían considerado que una ley autonómica que exigía determinadas mayorías para adoptar un acuerdo alterando el nombre y la capitalidad de un municipio, acorde con lo que cuando se aprobó disponía la legislación de la Ley de Bases de Régimen Local, había quedado desplazada por una modificación posterior de la Ley de Bases de Régimen Local que ahora exigía una mayoría distinta. Pues frente a lo sostenido por esas sentencias de Canarias, el Tribunal Constitucional afirma que la modificación de la legislación estatal no ha determinado el desplazamiento o la pérdida de eficacia de la norma autonómica, sino la inconstitucionalidad sobrevenida, por lo que acuerda retrotraer las actuaciones al momento anterior al de dictar sentencia a distancia
para que el juzgado de lo contencioso administrativo plantee la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad. Cuestión de inconstitucionalidad que en efecto fue planteada después y que dio lugar a la sentencia 159 de 2012 que acabó anulando esa ley por su inconstitucionalidad sobrevenida. Aquellas dos sentencias del Tribunal Constitucional, ratificadas por otras posteriores, sientan una doctrina que se ha mantenido hasta la sentencia 102-2016. En esta se plantea la misma cuestión, pero el supuesto de hecho de que parte es algo diferente. Hasta entonces, en los casos en que habían llegado al Tribunal Constitucional, la Administración había aplicado su legislación autonómica y son los tribunales de lo contencioso administrativo los que comprueban la contradicción de esa legislación con la legislación básica posterior. Por el contrario, en el caso de la sentencia 102-2016, es la propia Administración de la Comunidad Autónoma la que inaplica la legislación aprobada por su Asamblea Legislativa por considerarla desplazada por una legislación básica posterior. Se trataba de un acuerdo de fusión de municipios que había obtenido el voto de la mayoría simple de concejales de cada uno de los ayuntamientos respectivos, tal como exigía la Ley de Bases de Régimen Local tras su reforma por una ley de 2003, pero no concurría la mayoría calificada que exigía la Ley 597 de la Administración Local de Galicia, que en este punto no hacía sino repetir lo que en esa fecha establecía la Ley de Bases de Régimen Local. La Comunidad Autónoma de Galicia aprobó la fusión considerando aplicable la regulación básica de la Ley de Bases de Régimen Local vigente en la fecha en que se produjo el acuerdo de fusión. Y uno de los concejales de los municipios afectados, que había votado en contra del acuerdo de fusión, interpuso recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y esta Sala, de acuerdo con la doctrina de este tribunal, planteó cuestión de inconstitucionalidad respecto de los preceptos de la Ley de Galicia que habían devenido contrarios a la Ley de Bases de Régimen Local tras su reforma por la Ley de 2003. Y en esta sentencia del Tribunal Constitucional 102-2016, el Tribunal, después de resumir la doctrina anterior, manifiesta que va a apartarse de ella y expone sus argumentos. Primero, que frente a los supuestos anteriores, en este es la propia Administración autonómica la que ha reconocido la prevalencia de la legislación estatal. Estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada sería tanto como reprochar a esa Administración que no ha respetado el monopolio del Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de una ley, cuando es obvio que la comunidad autónoma no tiene legitimación para plantear una cuestión de inconstitucionalidad. De modo que, de seguir la doctrina tradicional, la comunidad autónoma debería haber aplicado la norma autonómica y hubiera debido denegar la fusión de municipios acordada. Y si nadie hubiera impugnado ese acuerdo, la legislación básica no se habría aplicado. Algo que, por lo demás, no lo dice la sentencia, pero lo digo yo ahora, sucede en muchas ocasiones, por lo menos en todas en las que la nueva legislación básica establece un régimen más restrictivo de la situación jurídica de los administrados que el que existía por anterioridad y, por tanto, no hay nadie con interés en plantear un proceso judicial del cual pueda derivar una cuestión de inconstitucionalidad. Segundo, que aunque la reproducción por la legislación autonómica de la legislación básica sea una técnica que en determinados casos ha sido admitida por este tribunal, también este tribunal ha declarado que en todo caso existe el deber por parte de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas de acomodar la legislación de desarrollo a la legislación básica modificada, de modo que si las comunidades autónomas no cumplen con ese deber, ello no puede ir en detrimento de la aplicación de esa legislación básica ulterior. Tercero, que si esa acomodación de la normativa autonómica a la legislación básica modificada no se ha producido, el operador jurídico primario se encuentra ante una alternativa en la que inevitablemente ha de dar preferencia a una de las dos leyes en conflicto. No tiene sentido hablar de monopolio del Tribunal Constitucional en la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, porque ese monopolio alcanza tanto a las leyes autonómicas como a las estatales, y el operador jurídico primario debe necesariamente inaplicar una de ellas. Cuarto, que la técnica de desplazamiento de una de las leyes en conflicto es una técnica perfectamente conocida por la jurisdicción ordinaria. La utiliza sin que ello suponga la nulidad de la norma desplazada cuando la jurisdicción contenciosa administrativa inaplica el precepto de un reglamento que copia la ley que desarrolla cuando esta ley es después modificada. Y lo utiliza la jurisdicción en todos sus órdenes jurisdiccionales cuando inaplica normas con rango legal que contradicen normativa comunitaria europea. Quinto, el artículo 149.3 en este punto es un precepto destinado
no a fijar las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, sino a solucionar los conflictos que pueden producirse en la aplicación de las normas respectivas, conflictos que no han de resolverse mediante la declaración de inconstitucionalidad de una de ellas y que, destinatarios de ese precepto, son todos los aplicadores sin distinción y no solo los jueces. Y sexto, que esa prevalencia del derecho estatal debe jugar en tanto no haya sido puesta en duda la constitucionalidad de la legislación básica modificada, pues en tal caso el juez sí debería plantear cuestión de inconstitucionalidad, pero no sobre la legislación autonómica, sino sobre la legislación básica posterior. En consecuencia, se declaró inadmisible la cuestión de inconstitucionalidad planteada por no resultar aplicable para la decisión la norma autonómica sobre cuya constitucionalidad nos había preguntado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Aunque esta sentencia se ha dictado en un caso en que la legislación autonómica repetía la legislación básica anterior, la misma doctrina se ha aplicado después en un supuesto en que la legislación autonómica se había producido en ausencia de legislación básica que se aprobó después en un sentido incompatible con la previa legislación autonómica. Y se ha aplicado también en el supuesto de una legislación autonómica que no es que repita la legislación básica, sino que la desarrolla correctamente, cuando después esta legislación básica es modificada en un sentido incompatible con aquel desarrollo. Debo advertir que la resolución de este problema nunca ha encontrado en este Tribunal Constitucional una solución unánime. La doctrina inicial del Tribunal Constitucional ha ido acompañada siempre de votos particulares y la doctrina iniciada por esta sentencia 102/2016 tampoco ha encontrado un respaldo unánime de los magistrados del Tribunal Constitucional. Va acompañada de votos particulares en los que se manifiesta la discrepancia con el cambio adoptado. Fundamentalmente, la discrepancia se puede resumir en que el artículo 149.3 en este punto no es aplicable a los supuestos en que el conflicto se produce en una materia en que existen competencias compartidas entre el Estado y la legislación de desarrollo de las comunidades autónomas, porque esa legislación de desarrollo se habrá producido siempre en el ejercicio por la comunidad autónoma de sus propias competencias y que al atribuir al primer operador jurídico la facultad de decidir la inaplicación de una ley de la comunidad autónoma no crearía sino inseguridad jurídica, con olvido, dicen los votos particulares, de que siempre en estos casos hay que decidir primero si esa legislación proclamada formalmente como básica lo es también materialmente, y eso solo lo puede hacer el Tribunal Constitucional. La segunda sentencia a la que voy a referirme es la sentencia 85/2019, que en virtud de una cuestión interna de inconstitucionalidad declaró la inconstitucionalidad de dos incisos del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la adopción de una medida de prisión provisional no seguida de condena. El precepto condiciona el derecho a ser indemnizados a quienes después de haber sufrido prisión preventiva hubieran obtenido una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento libre por inexistencia del hecho imputado, es decir, porque no se hubiera producido el hecho por el que se está juzgando. Y este solo inciso, es el que declara inconstitucional y nulo la sentencia 85/2019. Lo paradójico es que esta cuestión interna de inconstitucionalidad viene motivada por un cambio en la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que trae causa a su vez de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de abril de 2006, el asunto Puig-Panella contra España. Hasta la recepción de la doctrina fijada en esta sentencia europea, la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo había sido unánime. El artículo 194.1 solo preveía indemnización para los supuestos en que la absolución se había producido, según la dicción literal del precepto, por inexistencia del hecho imputado. Pero a este supuesto, que el Tribunal Supremo calificó como de inexistencia objetiva del hecho imputado, a este supuesto la Sala Tercera del Tribunal Supremo equiparó lo que calificó como inexistencia subjetiva del hecho, que era el caso en que hubiera quedado acreditado que, aunque el delito se produjo, el que había sufrido prisión provisional no había participado en él. Sin embargo, excluyó de la indemnización los supuestos, que son los más numerosos en la práctica, en que la absolución hubiera sido debida a la aplicación del principio indubio pro reo. Y es esta exclusión la que fue descalificada por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Puig-Panella. El Tribunal Europeo consideró que, aunque las legislaciones nacionales tienen libertad para configurar el régimen de responsabilidad patrimonial en los casos de responsabilidad patrimonial no seguida de condena, es contrario al convenio una interpretación
que diferencia entre las razones de la absolución y, pese a ella, continúa sembrando dudas sobre la persona que había resultado absuelta. ¿Qué es lo que ocurre cuando la absolución se produce por aplicación del principio pro reo? Tras esta sentencia, el Tribunal Supremo cambió su doctrina, pero no para reconocer la indemnización a todos los absueltos tras haber sufrido prisión provisional, sino para reducir el ámbito del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el sentido literal del precepto, a las absoluciones por inexistencia objetiva, por inexistencia del hecho imputado. Frente a una de estas nuevas sentencias del Tribunal Supremo, se interpuso un recurso de amparo en el que la sala correspondiente acordó plantear cuestión interna de inconstitucionalidad por entender que ese precepto podía vulnerar tanto el artículo 17 como el 14 o el 24 de la Constitución. La sentencia 85-2019 de 19 de junio estima la cuestión y declara la nulidad de los incisos del artículo 194.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limitan la indemnización al supuesto de absolución o sobreseimiento libre por inexistencia del hecho imputado. En primer lugar, la sentencia descarta que pueda considerarse vulnerado el artículo 17.1 de la Constitución, puesto que el ámbito del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es el de las prisiones provisionales ordenadas de acuerdo con la ley. Pero sí considera infringidos los artículos 14 y 24 de la Constitución, este último en cuanto al derecho a la presunción de inocencia. El artículo 14, porque el artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial introduce, según dice la sentencia, a efectos resarcitorios, una diferencia entre las distintas causas de absolución que no cuenta con una justificación objetiva y razonable. Y el artículo 24.2, porque la estructura de ese artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial conduce inevitablemente a argumentar acerca de las razones de la absolución o del sobreseimiento libre, entre las que se encuentra en muchas ocasiones la aplicación del principio in dubio pro reo, que es lo que no cabe de acuerdo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca del principio de presunción de inocencia. En cuanto a los efectos de esta declaración de nulidad, el Tribunal advierte que su alcance puede ser acotado a través de una eventual intervención legislativa y en este sentido antes ya ha indicado que en algunos países de Europa el legislador ha fijado un baremo señalando la cantidad a abonar por cada día de prisión y que en ausencia de esa intervención legislativa el alcance de la indemnización podría acotarse atendiendo a los criterios propios del derecho general del daño, como puede ser la compensatio lucri cum damno o la relevancia causal de la conducta de la propia víctima. Tampoco en este caso, como en el anterior, la sentencia del Tribunal Constitucional se ha aprobado por unanimidad. En los votos particulares que la acompañan se hace un primer reproche general. Se concluye que el Tribunal se ha inclinado ante una solución de justicia material adoptando un papel de legislador positivo que no es el que le corresponde. Rechazan, en primer lugar, que pueda considerarse vulnerado el artículo 14 de la Constitución porque considera razonable, dada la libertad que el legislador tiene para regular este tipo de responsabilidad, no impuesta por el artículo 121 de la Constitución, el reducir su reconocimiento a los supuestos más extremos en que alguien sufre prisión provisional como consecuencia de unos hechos que resulta finalmente que ni siquiera se han cometido o que no tienen la consideración de delito. Y desde el punto de vista de la presunción de inocencia, también discrepan de que la estructura del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial conduzca inevitablemente a valorar las razones por las que los que sufrieron prisión provisional han resultado finalmente absueltos, debiendo considerar en consecuencia los casos en que la absolución se debió a la aplicación del principio pro reo. Basta repasar, dice el voto particular, las últimas sentencias de la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo para comprobar que en ellas se omite cualquier razonamiento al respecto y sencillamente se rechazan las peticiones de indemnización por resultar que el hecho imputado sí se había cometido. Nada más. Muchas gracias por su atención y por su pregunta. Pues antes de levantar la sesión, quiero ratificar lo que les había dicho al principio en relación con los dos magistrados ponentes, su calidad, tanto profesional como humana, y también disculparme por no haber tenido en consideración la presencia de los dos presidentes del Tribunal Constitucional y de la Academia.
Quizá también me haya influido la noticia que me había dado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid del fallecimiento inesperadísimo de un compañero de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que Dios le tenga en su gloria. Se levanta la sesión. Y hemos cumplido.